damos inicio a nuestro tercer módulo llamado Política Energética, que se le dará inicio con la conferencia Planeación para la expansión de cobertura a cargo de Jorge Valencia Marín. El ingeniero civil se ha desempeñado laboralmente en el sector eléctrico con la firma Interconexión Eléctrica S.A. como especialista en regulación de la Bolsa de Energía, en los aspectos relacionados con la administración del mercado de energía mayorista, así como en la división de compras de la empresa Codensa S.A.E.S.P. del Grupo Energía de Bogotá. Ha estado al frente del Comité Asesor de Comercialización CAC, en el cual se desempeñó como secretario técnico. Actualmente es el director UPME. Bienvenido, señor Valencia. ¿Aló? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer al CNO y al CAC, a Alberto, a Olga, la invitación que nos han hecho a la UME a participar en este congreso. Sobra decir que para mí tiene un carácter muy especial la participación en este congreso, volver en calidad de invitado como conferencista después de tantos años de estar haciendo fuerza para que llegaran los conferencistas, es un tema bien agradable. Bueno, antes de iniciar mi charla sobre la planeación para la expansión de la cobertura, pues yo quiero referirme un momento muy breve a la campaña que ustedes han estado viendo desde la semana pasada en los medios de comunicación, que el ministro de Minas y Energía ayer mencionó en su intervención y desde la semana pasada también, y que ha estado inundando los diferentes espacios de este Congreso. El futuro es hoy, como lo dijo el señor ministro de Ambiente esta mañana. El tema de cambio climático y los efectos que está teniendo sobre la vida cotidiana no van a llegar en un futuro, están llegando hoy, ya los estamos viviendo, y por eso cuando invitamos a las empresas de publicidad a que nos hicieran sus propuestas, esta fue una de las mejores, de hecho quedó seleccionada con este mensaje de enseñarnos, de concientizarnos a todos en que los efectos de lo que hacemos hoy en el uso ineficiente de los recursos no lo va a sufrir la generación próxima, sino que ya lo estamos sintiendo en esta generación. Entonces, ese concepto nos gustó bastante y una frase que aquí no se alcanza a visualizar mucho, pero que ustedes supongo que han visto en las diferentes piezas publicitarias que se han distribuido, y es: la eficiencia energética es nuestra fuente de energía más importante. Entonces nosotros queremos desde la UME concientizar al público en general en que la solución de un uso eficiente de energía es una responsabilidad de todos, y que como tal el uso eficiente de energía nos ayuda a tener recursos disponibles para poder tener todos nuestros servicios a la mano en el día de mañana. Esa es simplemente la referencia que quería hacer a nuestra campaña, y invitarlos a todos como empresas a que nos apoyen, porque el esfuerzo que ha hecho desde el punto de vista económico la UME para poder diseñar y poner en medios de comunicación esta campaña ha sido bastante fuerte para lo que representa para nuestro presupuesto de inversión en la unidad, pero que requerimos el acompañamiento de todas las empresas para que esta campaña pueda ser muy intensiva en los medios de comunicación en el primer trimestre, principalmente del año entrante, en donde, como lo dijo ya el señor ministro de Medio Ambiente, se esperan los efectos más importantes del fenómeno del Niño dentro de la disponibilidad de recursos para generación de energía y para las demás actividades que tienen que ver con el agua. Entonces, esta invitación nuevamente, hemos venido hablando con el Consejo Nacional de Operación, con los diferentes gremios, para que las empresas se unan entonces a nuestra campaña y podamos intensificar ese mensaje para que no lo logremos
consolidar en los ciudadanos no como una necesidad para la situación coyuntural que estamos viviendo, sino que se interiorice en el quehacer de los ciudadanos en Colombia de que definitivamente debemos usar los recursos de manera responsable. Ese es el mensaje entonces. Ahora sí voy a dedicarme a lo que me invitaron a hablar, que es la planeación para la expansión de la cobertura. Y como lo mencionó el señor ministro en la tarde de ayer en su intervención, en la introducción de este congreso, el reto más importante que se ha definido para el sector eléctrico en los próximos 3 años ya de gobierno, del periodo de gobierno que va hasta el 2018, es el tema de la expansión de cobertura. Vamos a ver más adelante, ratificando las cifras que se mencionaron ayer durante el panel, en Colombia tenemos alrededor de 470.000 hogares identificados, pues seguramente pueden ser más, esto tiene mucha dinámica, que no tienen hoy acceso al servicio de energía eléctrica. Y la meta que se ha definido como el Gobierno Nacional para este cuatrenio en temas de expansión de cobertura de energía eléctrica son las 170.000 viviendas o 173.000 viviendas con servicio que hoy no lo tienen, que mencionaba ayer el señor ministro. Entonces vamos a hacer un repaso muy largo, pues un poquito más detallado de lo que mencionó simplemente el ministro ayer en su intervención como meta, y vamos a mirar lo que está haciendo la UME desde hace varios años para identificar en dónde hay que concentrar los esfuerzos y qué tipo de esfuerzos son los que tenemos que hacer para poder lograr que se cumplan esas metas de 173.000 nuevos usuarios con servicio. Este mapa con otro digamos, espectro de colores, pero básicamente muestra lo que mencionó el señor ministro ayer. En este caso están invertidos, lo más oscuro es lo que tiene una cobertura más amplia y lo más claro es lo que tiene menos cobertura. Entonces simplemente ratificar lo que mencionaba el señor ministro ayer, estamos hablando cerca de 400.000 viviendas que hoy no tienen servicio, 470.000 viviendas que hoy no tienen servicio, y eso frente a los casi 13.600.000 usuarios que hay en la actualidad identificados en el país. Entonces, ese es un dato que nos da aproximadamente una cobertura del 67%, un poco menos, del 97%, y eso pues, ese 3% que nos falta distribuido en departamentos que ocupan una gran extensión de territorio en el país. Es decir, tenemos 2 grandes retos para poder llegar a esos hogares. Primero, que son hogares que tienen en general muy pocas expectativas de consumo, por lo tanto, la posibilidad de hacer proyectos que sean económicamente factibles va a ser mucho más baja. Si se mira simplemente la relación beneficio-costo, cuánta demanda yo voy a atender versus el costo de la infraestructura para atender esa demanda. Y segundo reto, pues, que va ligado perfectamente con el primero, es las distancias. Estamos hablando de usuarios cada vez más alejados de los puntos más extremos de la red, es decir, cada vez va a costar muchísimo más atender ese tipo de usuarios. Estamos hablando de usuarios en los que para llegar ya no necesitamos metros de red o de pronto unos pocos kilómetros, sino hasta cientos de kilómetros para poder llegar a atender muy pocos hogares, caseríos conformados por menos de 100 viviendas y que van a tener un consumo muy pequeño. Entonces, eso hace mucho más difícil la solución a partir del esquema tradicional que es la electrificación rural, para que lo pongamos. Y entonces necesitamos hablar o migrar al concepto de energización. No solamente estamos entonces viendo como alternativas simplemente extender redes, sino también en el concepto de energizar, llegar con soluciones para pequeños caseríos, soluciones aisladas que aprovechen diferentes fuentes de generación o también soluciones individuales que permitan entonces que estos usuarios que hoy no disfrutan del servicio de energía eléctrica puedan acceder al mismo. La meta entonces que firmó el señor ministro con el señor presidente en el mes de agosto, 173.000 nuevos usuarios que hoy no cuentan con el servicio de energía eléctrica. ¿Qué hemos avanzado entonces? Desde el punto de vista de política pública, tenemos los elementos suficientes para poder avanzar en este concepto de energización. La Ley de Energías Renovables nos permite entonces, o nos señala más bien claramente en uno de los apartes de la ley, en uno de los artículos de la ley,
señala la necesidad de empezar a pensar en sustituir en aquellas zonas no interconectadas en donde hoy se produce energía con fuentes fósiles, empezar a sustituir por energías renovables, pero además la ley también habla de fomentar el uso de energías renovables no convencionales en la energización de usuarios, en la ampliación de cobertura. Y eso pues es uno de los elementos adicionales que trae la ley. La ley de energías renovables trae entonces todo el concepto como de incorporación de las energías renovables al sistema, de promoción del uso de esas energías renovables y del tema de gestión eficiente de la energía, entre otros aspectos. Entonces, uno de los aspectos importantes que trae la ley es esa priorización de recursos que se debe dar a energizar, a utilizar fuentes de energía renovable no convencional para llegar a soluciones energéticas. La ley del Plan Nacional de Desarrollo entonces establece la meta propuesta por el Ministerio para la expansión de cobertura y ya hay un decreto que establece, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, establece los lineamientos de cómo se va a hacer la expansión básicamente en las zonas no interconectadas y por supuesto también la expansión de cobertura a partir de extensión de redes desde el Sistema Interconectado Nacional. Ese decreto entonces ha venido o está en reglamentación. Voy a explicar más adelante algunos de los procesos que se plantean ahí, en donde la UME aparece con un papel importante, pero antes o más adelante pues voy a explicar cómo hace la UME, cómo está haciendo la UME sus diferentes procesos de planeación para poder identificar hacia dónde dirigir esos recursos y esos esfuerzos que hay. En otros aspectos, y hacen parte importante, digamos, de lo que se definió en el decreto 1623, está el tema de la metodología tarifaria, tanto las fórmulas para ZNI, pues por supuesto el cobro de la energía en esas soluciones que se implementen, pues tiene que respetar, cuando se trata de zonas no interconectadas, tiene que respetar este tipo de fórmulas tarifarias, y algo muy importante que aparece en el decreto 1623 y es lo que se va a definir para efecto de expansión de cobertura en la nueva metodología de distribución que está en discusión y en definiciones por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, esos son dos temas regulatorios fundamentales en la definición de cómo se va a hacer la cobertura en los próximos años en Colombia. Entonces, el decreto básicamente establece los diferentes objetivos que debe tener el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura. El Plan Indicativo de Expansión de Cobertura es una responsabilidad de la UME estar elaborando ese plan. Más adelante voy a referirme al proceso de elaboración del PIEC. Simplemente define como objetivos dentro de esta nueva política definida en el decreto 1623, identificar claramente cuáles son las zonas y usuarios con y sin servicio de energía eléctrica en el país para el PIEC, definir cuál es el costo para atender a los usuarios en cada sitio. Y entonces cuando hablamos del costo para atender en cada sitio, vamos a lo que ya estaba mencionando. No vamos a pensar simplemente en llegar con redes, sino que también tenemos que pensar en cuál es la solución energética más conveniente para los diferentes usuarios en el país. Y eso entonces cambia el panorama. Ya no podemos pensar solamente en los planes de expansión de cobertura que establecían los operadores de red, de sigamos extendiendo redes, sino que vamos a tener que contrastar eso con las diferentes soluciones que se van identificando en el país. Y entonces ahí aparecen las soluciones energéticas para zonas sin servicio. Entonces esos son los objetivos grandes del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura. Desde el punto de vista de cómo va a ser el procedimiento, y aquí quiero aclarar algo que ha estado generando inquietud, porque recientemente la UME devolvió a los diferentes operadores de red proyectos que se habían presentado para optar por recursos de FAER. Pero se interpretó, y ofrezco disculpas si no fuimos suficientemente claros en la comunicación, se interpretó de una manera equivocada el sentir de la carta. La carta lo que pretendía era decirles, mire señores, estos proyectos que no cumplen hoy con los requisitos para poder ser calificados viables en el FAER, ¿sí?, se los estamos devolviendo para que no solamente les subsane eso, sino que además incorporen los nuevos lineamientos de política que permiten a las empresas, algo que no permitía la reglamentación anterior, incorporar dentro de los costos las acometidas y los medidores, elementos que no hacían parte de los presupuestos de los proyectos que se presentaban para optar por recursos FAER.
Entonces no es que hayamos rechazado los proyectos, simplemente se les devuelve para que los ajusten, incorporen esos nuevos costos y vuelvan a ser presentados a la UNME y seguirán el trámite que deben seguir para poder optar por estos recursos. Entonces, aclaro, va a haber 3 formas de llegar con recursos, con proyectos más bien para desarrollarse. La primera va a ser presentando los planes de expansión al regulador, a la CREC, para que sean incorporados en la aprobación de cargos, y entonces habrá un paquete de proyectos muy importante que serán ejecutados con recursos que provendrán directamente de la tarifa, el cargo de distribución, ¿sí? Eso surtirá su trámite ante la CREC, pero de ahí aparecen otros 2 grupos de proyectos, y es que de esos proyectos que pasan a la CREC a ser presentados como parte del plan de expansión y que no fueron asignados con recursos, no fueron incorporados o aprobados por la CREC dentro de ese plan de expansión, podrán de todas formas ir a optar por recursos del Fondo de Apoyo para Energización de Zonas Rurales, que es el tema del FAER. Entonces, esos proyectos entonces podrán llegar directamente a la CREC o pasar a evaluación de recursos FAER, o habrá otros 2 mecanismos que será convocatorias que abrirá el Ministerio de Minas y Energía para que se hagan se presenten esos proyectos de las empresas similar a lo que se está haciendo hoy en día, y la UNME, y pues hasta ahora se está planteando que sea la UNME, hará la evaluación técnica y se asignarán recursos FAER como se han venido asignando. Y otros proyectos que se deja abierta la puerta de una importancia social o económica para el Ministerio, en donde el Ministerio podrá entonces estructurar algunas soluciones para aquellas zonas, digamos, bastante deprimidas, que no tengan directamente un promotor que presente los proyectos o aprobación de cargos de la CREC o a recursos del FAER. Entonces el Ministerio podrá optar por este tipo de proyectos. Ese es como el proceso que establece el tema de expansión de cobertura. También para las zonas no interconectadas se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, con el IPCE, en la elaboración de unos términos de referencia para la contratación de una banca de inversión que nos permita diseñar un esquema de prestación del servicio para las zonas no interconectadas, en aquellas zonas en donde definitivamente hay que llegar con soluciones aisladas. Entonces, se está buscando el mejor esquema, vamos a hacerlo más adelante. Pueden ser áreas de servicio exclusivo, no sabemos todavía cuál va a ser la recomendación. Podrían entonces aparecer nuevas áreas de servicio exclusivo en el país. Para los que no saben, el área de servicio exclusivo es aquella porción del territorio en donde solamente puede prestar el servicio una única empresa, y eso es definido mediante un proceso por parte del Ministerio de Minas y Energía. Luego aparecerán también algunos proyectos que se podrán realizar mediante convocatorias, es decir, se invitará a las empresas, los actuales operadores de red o a nuevas empresas a que desarrollen proyectos en esas áreas en donde se va a decir, mire, en estas zonas sin exclusividad se tiene estimado un número de usuarios, necesitamos que haya esa solución de energización para allá. Y pues nuevamente aparecen otros proyectos de impacto económico y social. De todas formas, lo que se plantea ahí para la banca de inversión que se está contratando es básicamente el reto de identificar no solamente cuál es el esquema empresarial que se debe diseñar para poder prestar el servicio en estas áreas de manera sostenible, porque no se trata de simplemente contratar a alguien que venga, instale los equipos y se vaya, sino que venga, instale los equipos y se encargue de que esos equipos en el tiempo cumplan la función para la cual se realizó la inversión. Y seguramente va a tener que diseñar también algún esquema de remuneración por esa energía que se va a llevar a esos lugares donde hoy no existe el servicio de energía eléctrica. Entonces, ese es el esquema que estamos diseñando, que se está contratando en próximos días. Esperamos que simplemente termine un trámite que está pendiente para poder abrir el proceso de invitación pública a que las bancas de inversión nos acompañen a diseñar, o una banca que se seleccione nos acompañe a diseñar cuál es el mejor esquema para que esto sea realmente posible y logremos expandir entonces la cobertura en estas zonas no interconectadas.
Recursos siguen existiendo. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo incrementó el valor que se carga en la tarifa para efectos de financiar o de apropiar más recursos en estos fondos, ¿sí? Entonces, para el presupuesto 2016-2018 se estima que con las nuevas, lo que quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a tener alrededor de 400.000 millones en recursos del FAER, 300.000 del FASNI aproximadamente, y aparece también recursos que podrían estar disponibles para soluciones energéticas que incorporen fuentes de energía renovable no convencional, como es el tema del fenoje. Entonces, esos son los que, digamos, ya tienen un estimado muy cercano de lo que va a ser presupuesto para invertir en este tipo de soluciones. Pero aparecen también unos que son inciertos, pero que esperamos que tengan también una apropiación importante, que es el Sistema General de Regalías. Entonces, ahí va a haber fuentes de financiación importante para lo que se pretende establecer en estas convocatorias o en estos proyectos de expansión de cobertura. Además, aparecen otro tipo de financiaciones, simplemente traigo este como un ejemplo, no que sea el único, sino lo que quiero llamar la atención es que el proyecto, todo lo que se está planteando para la expansión de cobertura en estas zonas no interconectadas y en general en el sistema interconectado nacional, también puede involucrar otro tipo de fuentes de financiación, recursos de empréstitos internacionales o de algún tipo de fuentes de recursos que no tenemos identificados desde el gobierno nacional, pero que pueden aparecer a través de municipios, departamentos, etcétera. En este caso estamos planteando simplemente para el litoral pacífico colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo establece el Plan Todos Somos Pacífico, y el Plan Todos Somos Pacífico incluye un componente de cerca de 100 millones de dólares solamente para energización en el litoral pacífico, en los 50 municipios aproximadamente que tiene el litoral, que se identifican como parte del litoral pacífico dentro de este plan Todos Somos Pacífico. Entonces ahí hay una fuerte importante de financiación de parte de los proyectos que se están identificando para la energización en estos departamentos. Más adelante me voy a referir específicamente a los departamentos de Nariño y Chocó, en donde ya tenemos muchísimo más identificado al detalle casi individual cuáles son las necesidades reales de estos departamentos por un programa que tenemos en la UMEC al que ya me voy a referir. Bueno, y aparecen otro tipo de financiaciones, como por ejemplo los créditos de tasa compensada, para que ya hemos recibido varias solicitudes de operadores de red para sus planes de expansión y demás, en donde Findeter ofrece unos montos considerables para unos créditos con una línea, digamos, de una línea blanda de financiación, en donde facilita mucho la realización de este tipo de proyectos que seguramente se van a ir a ser financiados o presentados como parte del plan de expansión para cargos de distribución. Entonces, aparecen esas diferentes fuentes de financiación. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho desde la UME para todo este tema de expansión de la cobertura e identificar las soluciones? Primero, hay una problemática clara que es la baja capacidad de pago de estos usuarios que se requiere conectar o energizar versus los costos en que se incurre para poder llegar a ellos. Ya me referí, están cada vez más lejos, entonces cuesta mucho más la inversión. Si no fuéramos todo, por ejemplo, vía tarifa, el incremento en tarifa sería muy importante generalizado para todos los usuarios, no tiene sentido entonces este tema. Entonces hay que buscar esa solución. Hay que buscar también una solución a que, como son mercados tan dispersos, algunos ORs no tienen el interés de llegar hasta allá. Entonces hay que buscarle una solución para que prestadores, puede ser algunos de los que ya están en otros mercados que tengan interés en este tipo de nichos de negocio, de nuevos negocios, pues puedan llegar allá. Hay una baja sostenibilidad de las soluciones, y miren, la mayoría de las soluciones energéticas que se han hecho de manera individual en el país, que ya hay muchos prototipos, han fracasado porque simplemente se diseña la parte técnica, pero no se diseña la parte operativa, cómo van a funcionar en el tiempo, quién va a hacer el mantenimiento, cuándo hay que hacer las reposiciones de equipos, de parte de los equipos, quién la va a hacer, cómo se va a financiar esas reposiciones. Entonces, este tema también genera una gran incertidumbre.
hay, digamos, poca interiorización y pertenencia del esquema de energización a través de este tipo de soluciones. Hay escasez de información de diferente índole, ¿cierto? No solamente cuando hablamos de energética es de consumos de energía, de necesidades, pero también de fuentes disponibles y algo muy importante, cuáles son realmente los requerimientos energéticos que tiene la población. Y eso muy pocas veces nos lo preguntamos, ¿sí? Y además porque cada solución, cada zona del país tiene diferentes necesidades. Y pues obviamente una cosa que adolece nuestro país es que las entidades territoriales, hablamos municipios y en muchos casos los departamentos, adolecen de una planeación para energización. Entonces, estamos buscando soluciones y para eso tenemos en la UME varios trabajos que es lo que queremos hablar hoy. Me voy a referir básicamente a estos tres elementos. El PIEC, ya lo mencioné, Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, es un trabajo entonces que se hace revisando las diferentes fuentes de información, ya voy a mostrar cómo. Hay una nueva responsabilidad que se le asignó recientemente a la UME, todavía no hemos sacado la primera versión de expansión de cobertura de gas combustible, pero estamos ya en la elaboración de las primeras bases para poder desarrollar ese PIEC de gas. Entonces es un nuevo reto porque no solamente tenemos que pensar en cómo llegar con energía eléctrica, sino también que a donde haya necesidad de llegar con gas combustible y no necesariamente gas natural por redes, gas combustible, puede ser GLP, puede ser redes para GLP, puede ser pues, GLP en pipetas, ¿cómo lo llaman? Cilindros, es el nombre más técnico, sí, pipeta la decimos en Antioquia, me disculpan. Puede ser GLP por redes o puede ser gas natural por redes, entonces hay que buscar cuál es la mejor alternativa para llegar a cada municipio que requiere el uso de gas combustible. Y una herramienta muy interesante que tiene la UME, que ha venido aplicando, que ya existe la metodología, que se viene aplicando en 5 departamentos del país, que son los planes de energización rural sostenible. Y esos planes de energización rural sostenible nos permiten a nosotros entender mucho mejor la problemática desde la base, desde las comunidades, y ya van a ver por qué. Bueno, ahí simplemente se mencionan los fondos de inversión, la normatividad y obviamente pues una universalización sostenible. Entonces, ¿qué son los PERS? Los PERS son, como su nombre lo indica, planes, o sea, están visualizando el futuro de energización en los departamentos en donde se aplica, en las regiones, ¿sí? Enfocado al conocimiento del sector rural colombiano, pero con una característica muy importante, que cuando se va a energizar, se va a llegar con soluciones que de entrada tienen que generar desarrollo y sostenibilidad. Y son una característica muy importante. Los proyectos que aparecen identificados en el PERS deben tener el criterio de sostenibilidad por encima de cualquier cosa y deben generar desarrollo en la comunidad. O sea, son casi que programas empresariales que se tienen que diseñar para poder llegar a optar por que sea un proyecto identificado como parte de un plan de energización en esa región. Entonces, ese concepto hace que sean proyectos productivos que involucren energía, pero que sean un proyecto de crecimiento integral de la región. Entonces, ese concepto hace diferente la planificación de la expansión de la cobertura tradicional de lo que estamos buscando con estos planes de energización rural sostenible. Esos planes entonces nos identifican a dónde, cuál es el mejor recurso, cuáles son las necesidades reales de la población y cuáles son las expectativas de desarrollo que se pueden generar a partir de esa energización en las diferentes regiones. Esa es la importancia entonces del plan. Involucra entonces conceptos de emprendimiento, de productividad y por supuesto el objetivo que es llegar con energía a las regiones. Entonces, ese concepto de PERS lo hemos venido aplicando. El primer modelo se desarrolló en el departamento de Nariño con gran éxito. Eso iba a mencionar el doctor José Camilo, se ganó el año anterior se ganó el premio Ámbar a la investigación y desarrollo, un trabajo realizado, y ojo con los actores que voy a mencionar, no solamente son la UME, el IPSE,
¿sí? USAID, que es apoyo extranjero, sino lo más importante, la Universidad de Nariño. O sea, el conocimiento se genera en la región. Nosotros desde la UME apoyamos técnicamente y metodológicamente la elaboración de los PERS, pero son las regiones, es la gente de la región la que se involucra en la elaboración de los planes, en la identificación de los proyectos. Y eso es lo más bonito que tiene este programa, que este programa no se hace desde Bogotá, este programa se hace en la región, se hace con la gente de la región, se identifican los problemas en la región. Estamos llegando a planear desde la región, desde los territorios, y eso es un aspecto muy importante que tienen los PERS. Entonces ya estamos trabajando con éxito también, ya va cerrándose el de La Guajira, se identifican por ejemplo cerca de 11.000 usuarios que requieren conexión en La Guajira, el Chocó también está en una fase muy adelantada, y Tolima también, y recientemente iniciamos el de PERS Cundinamarca, como lo mencionaba ayer el doctor Rubio. Cundinamarca adolece de conexión o de energización en muchos de los municipios que tienen sector rural de zonas muy aisladas. Entonces, ¿quién creyera? A pocos kilómetros si se compara con Amazonas o con otros departamentos del país, pero a una gran distancia energética todavía, porque la red todavía no está llegando hasta donde ellos. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo con las regiones y se han invertido recursos importantes ahí. Simplemente para que queden en las estadísticas, en los diferentes sectores entonces se va identificando cuál es la fuente más importante de energía que utilizan en la actualidad. Por supuesto la leña aparece como un elemento muy preponderante en casi todos, y aparecen diferentes tipos de datos estadísticos que nos permiten entonces llegar a proponer soluciones que definitivamente desarrollen estas regiones. Hay muchos proyectos identificados ya con inversiones cuantificadas que se pueden empezar a desarrollar en los diferentes departamentos a partir de la información que nos arroja entonces estos programas de energización rural sostenible. Y toda esa información entonces nos alimenta a nosotros, nuestros modelos de planeación, porque nos permiten afinar mucho más las variables, no solamente en esos departamentos donde ya se hace el PERS, sino que nos permite extrapolar a otros departamentos con condiciones socioeconómicas o a otros municipios con condiciones socioeconómicas similares, y nos permite, a partir de la información que ustedes como operadores de red nos entregan, de la información que reposa en los municipios, en diferentes estamentos como el Instituto Geográfico Agustín Coas y demás, pues nos permite entonces alimentar nuestras bases de datos y alimentar todos nuestros modelos para poder generar el plan indicativo de expansión de cobertura para el país. Entonces, ese tema lo venimos trabajando de una manera unificada. Estamos incorporando tecnologías de georreferenciación y de otra serie de elementos que nos permiten entonces avanzar rápidamente en todo lo que es la planeación de la expansión de la cobertura, y pues obviamente vamos a seguir disponiendo de estos recursos. Para cerrar, me están pidiendo ya, simplemente quería mencionar que hay otros trabajos que nos están ayudando a identificar las mejores soluciones para el país, que tienen que ver, bueno, aquí están los potenciales de usuarios que estaríamos eventualmente sacando a las convocatorias que se va a diseñar con la banca de inversión. Simplemente quiero llegar al tema de las fuentes de energía renovables. Todo el trabajo que se hizo con el BID y todo lo que hemos hecho con el IDEAN, el IGAC, en la identificación del potencial eólico, del potencial solar y del potencial hidroenergético en Colombia, se está utilizando para diseñar las mejores soluciones energéticas en cada uno de los municipios del país. Entonces, todo este mapeo que se hace del país en las diferentes fuentes, adicional al potencial de biomasa, generación con biomasa, con biogás, todo se tiene en cuenta para efectos de proponer las mejores soluciones para poder apoyar esto. Aquí son algunas, digamos, vistas de los mapas que se han venido trabajando con el IDEAN y con el IGAC, y simplemente para cerrar, decir, tenemos todas las condiciones para que el plan ambicioso de expansión de cobertura que mencionó el señor ministro lo podamos cumplir. Tenemos los recursos públicos, tenemos interés de inversionistas privados, tenemos recursos naturales suficientes que están identificados a lo largo y ancho del país,
hay necesidad de ajustar la reglamentación para poder diseñar estos proyectos, hay que poner en práctica la regionalización de la planeación. A partir de estos programas como el PERS, se ha avanzado bastante en la identificación, la planeación de los proyectos, y hay identificación política, pero la tarea es entre todos y la solución está en manos de todos. Entonces, la invitación es a que sigamos alimentando con toda la información que podamos todas estas iniciativas de planeación para poder que construyamos una Colombia en paz. Muchísimas gracias.